Dicen que cuando morimos, todo termina. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si algunos recuerdos no pertenecieran solo a esta vida? Durante más de 40 años, un psiquiatra de la Universidad de Virginia desafió a la ciencia y a la muerte misma. Su nombre era Ian Stevenson. Stevenson no era un místico, ni un gurú, ni un hombre de fe ciega. Era un científico, respetado, con decenas de publicaciones médicas. Hasta que un día, un simple ensayo académico lo llevó a una pregunta que cambiaría su destino. En los años 50, Stevenson comenzó a investigar reportes de niños pequeños que afirmaban recordar vidas pasadas. Niños de 2, 3 o 4 años, que hablaban con precisión de lugares donde jamás habían estado, que recordaban nombres, accidentes y muertes violentas con un detalle imposible. Al principio, pensó que eran coincidencias, pero mientras más casos analizaba, más se repetía el mismo patrón. Y entonces, decidió comprobarlo por sí mismo. En 1961 viajó a la India. Lo que encontró allí lo dejó sin aliento. En apenas 4 semanas, descubrió 25 niños que aseguraban haber vivido antes. Todos hablaban con naturalidad de otra vida, de otra familia, y de una muerte que, al investigarla, resultaba real. Imagina a un niño de 3 años describiendo una casa en otro pueblo. Una calle, el color de una puerta, el nombre de sus padres anteriores. Luego, Stevenson y su equipo viajaban allí, y descubrían que esa casa existía. Que esos padres habían perdido a un hijo en circunstancias idénticas a las que el niño describía. Aquel viaje fue el inicio de una búsqueda que lo consumiría por completo. Desde India hasta Sri Lanka, de Alaska hasta el Líbano. Stevenson investigó más de 2000 casos de niños que afirmaban recordar vidas pasadas. No buscaba convencer. Buscaba entender. Con el apoyo financiero del inventor de la fotocopiadora Xerox, Stevenson dedicó su vida a estudiar cada detalle con rigor científico. En 1966 publicó su primer gran obra, 20 casos sugestivos de reencarnación. Cada historia incluía testimonios, fechas, testigos y verificaciones exhaustivas. Pero lo más perturbador no estaba en las palabras, sino en los cuerpos de los niños. Stevenson descubrió que muchos de ellos nacían con marcas de nacimiento, cicatrices o deformidades que coincidían con las heridas mortales de las personas que decían haber sido. Un niño con una marca circular en el pecho, en el mismo lugar donde un hombre había recibido un disparo fatal. Una niña sin dedos, que aseguraba haber sido una mujer asesinada con un machete. Durante décadas, Stevenson acumuló más de 200 de estos casos. Buscó autopsias, informes médicos, fotografías, testigos. En 1997, publicó su obra más ambiciosa, Reencarnación y Biología, una contribución al estudio de las marcas y defectos de nacimiento. 2 volúmenes. Más de 2000 páginas. Cada una historia imposible de ignorar. Pero los misterios no terminaban ahí. Stevenson descubrió que muchos niños tenían fobias intensas relacionadas con la forma en que habían muerto en su vida anterior. Una niña que temía el agua desde bebé, recordaba haber muerto ahogada. Un niño que lloraba al escuchar el sonido de una bala, decía haber sido asesinado a tiros. Otros mostraban comportamientos imposibles de explicar. Gustos extraños, habilidades que nunca habían aprendido. Y juegos que reflejaban profesiones o hábitos del supuesto yo pasado. Como una niña en la India, nacida en una familia brahmán, que decía haber sido una barrendera, y disfrutaba limpiando el suelo y las heces de sus hermanos sin asco alguno. La ciencia tradicional respondió con escepticismo. Decían que los casos ocurrían solo en culturas donde la gente creía en la reencarnación. Así que Stevenson fue más allá. Investigó decenas de casos en Estados Unidos y Europa. Familias sin ninguna creencia en vidas pasadas. Y aún así, los niños recordaban. El patrón se repetía. Memorias tempranas, declaraciones verificables. Y a veces, cicatrices que hablaban más que las palabras. Algunos colegas lo apoyaban, otros lo ridiculizaban. Un psiquiatra escribió una frase que quedó grabada para siempre. O Ian Stevenson está cometiendo un error colosal, o será recordado como el Galileo del siglo XX. Stevenson nunca afirmó haber probado la reencarnación. Decía con calma. Ningún caso por sí solo ofrece una prueba. Pero en conjunto, los datos son demasiado coherentes para ignorarlos. Hasta los 80 años siguió viajando, investigando y escribiendo. Su última frase publicada fue tan humilde como poderosa. Que nadie piense que yo sé la respuesta, aún estoy buscando. Hoy, su legado continúa en la Universidad de Virginia.
donde otros científicos siguen explorando las fronteras de la conciencia humana. Y aunque la ciencia aún no ha explicado estos casos, las historias siguen apareciendo, en distintos países, con los mismos patrones, como si algo, o alguien, siguiera hablando a través del tiempo. Así que la pregunta sigue viva. ¿Son simples coincidencias? ¿Una ilusión colectiva? ¿O pruebas silenciosas de que nuestra conciencia nunca muere? Tal vez, cuando miramos las cicatrices en nuestra piel, o los miedos que no entendemos, no estemos viendo solo el presente, sino las huellas de quienes ya fuimos. Y si eso es cierto, entonces la muerte no es el final. Es solo el comienzo de otra historia. Otros investigadores continuaron explorando, incluso en culturas que nunca consideraron la reencarnación como posibilidad. El Dr. Jim B. Tucker tomó el relevo en la Division of Perceptual Studies de la University of Virginia. Estudió casos en Estados Unidos, donde la tradición de vidas pasadas es menos aceptada. Uno de esos casos recientes involucra a un niño que, desde los 2 años, empezó a insistir en que su nombre no era el que sus padres le habían dado. Decía recordar una casa junto al mar, un padre que había muerto en un accidente de auto. Cuando los investigadores siguieron la pista, llegaron a un pueblo remoto de Escocia. El niño describía colores, muebles, nombres de animales que solo su vida anterior conocía. Otro caso fascinante, una pequeña en Sri Lanka que mostraba terror al agua desde bebé, sin causa aparente. Más tarde describió haber sido una mujer ahogada en un lago cercano, años antes de su nacimiento. La familia original reconoció la historia. Estos relatos generan escalofríos. Niños que reviven tragedias ajenas. Marcas que no pertenecen al presente cuerpo. Apegos, miedos, habilidades que no explican sus padres. Una de las estadísticas más reveladoras, en los estudios de recuerdos espontáneos de vidas anteriores, aproximadamente el 70% de los casos investigados por Tucker presentaron muertes de la vida anterior por causas traumáticas o violentas. Y ahora pregunta, ¿qué sucede cuando estos casos aparecen en culturas donde la reencarnación no es parte del sistema de creencias? Ahí es donde la investigación se vuelve aún más inquietante. Porque, si la creencia cultural no está presente, ¿cómo explicar que los niños narren historias que luego se verifican? Por ejemplo, un niño nacido en Estados Unidos empezó a nombrar una familia que vivía en otro estado, con fechas y nombres que los padres nunca habían escuchado. La investigación los llevó hasta la familia original, que confirmó los hechos. Estos casos no encajan con fantasías infantiles. Aquí hay consistencia, verificación, vidas paralelas que cruzan el velo. Y aún queda más. Los investigadores documentaron que los recuerdos de la vida anterior tienden a desaparecer entre los 5 y 7 años. Es como si al crecer el nuevo cuerpo cerrara la ventana al pasado. Entonces te pregunto, si la memoria de otra vida puede manifestarse en un niño, ¿qué es lo que realmente estamos viendo? ¿Una huella del alma? ¿Un fragmento de conciencia que sobrevive? ¿O algo que la ciencia aún no sabe cómo explicar? Estos casos recientes amplían el mapa. No solo Asia, no solo culturas con creencia en reencarnación, sino también Occidente, donde el fenómeno aparece en medio del escepticismo. La ciencia, hasta ahora, sigue dividida. Algunos investigadores lo llaman no explicado. Otros, altamente sugerente. Pero para ti, que estás viendo este video, estas historias abren una pregunta mayor. ¿Y si somos más que este cuerpo? ¿Y si nuestra conciencia, o parte de ella, trasciende el nacimiento y la muerte? Y si es así, ¿qué responsabilidad tenemos con lo que fuimos? ¿Y lo que seremos? Así que cuando veas un niño pequeño, que dice cosas que no debería saber, o que siente miedos sin origen aparente, quizás, solo quizás, estás viendo una voz del pasado, una vida que aún está susurrando. Si estos casos recientes te sorprendieron, déjame saber en los comentarios cuál te llamó más la atención. Y si te gustaría que investiguemos juntos otros casos aún más recientes, haz clic en suscribirte y comparte este video con quien esté listo para cuestionar el final de la muerte. Porque la historia no termina cuando cerramos los ojos. Puede estar comenzando de nuevo.